Al día siguiente, muy temprano, Julián Chuquimia se dirigió a la Yusca, que era en un paraje situado a 2 kilómetros del campamento, para llegar al cual había que cruzar todo el cuerpo del látigo. El látigo es un cerro lleno de aristas. Sus piedras, hasta las más pequeñas, son afiladas como cuchillos, prontos a hincarse en la carne. Sus rocas se levantaban hostiles como imprecaciones, y sus precipicios se hunden en la negrura de los abismos insondables. Julián Chuquimia llegó a la Yusca, tanteó la firmeza de los 2 barrenos clavados en la roca que sostenían el cable de acero de 30 metros por el cual debía descolgarse para llegar hasta el socavón. Estoicamente asomó la cabeza, miró el precipicio formidable del paraje. Parecía una sola roca, lisa como un espejo, que casi verticalmente bajaba hasta el río. Chuquimia se encontró a unos 1000 metros de la cima y a 4500 sobre el nivel del mar. Se quitó las abarcas, se amarró en el cuello las herramientas y el material, y empezó a descolgarse en el abismo por el cable que se balanceaba levemente. En el fondo de la corta y oscura galería examinó detenidamente la veta y mentalmente determinó los tiros y empezó a taladrar la roca, golpeando con el barreno con un martillo de 8 libras. Cuando cercioró de que los taladros tenían la profundidad conveniente, preparó los tiros. Para efectuarlos sin peligro, tuvo que encender la mecha y presurosamente colgarse en el cable fuera del socavón, hasta que estalló la dinamita. Reinició el trabajo realizando el metal de los escombros dejados por los 2 tiros de dinamita. Fue separando el metal rico del muy pobre y de la caja que es la roca sin metal. Cerca de la noche, el minero, cargado del metal extraído en la jornada, salió del paraje. Ya entrada la noche, llegó a su casa con el espíritu ligero, entonando guaños de su tierra. Pasaron unos meses. Julián Chuquimia pudo reunir durante ese tiempo un saldo líquido de 3000 bolivianos, celosamente guardados por su compañera. Muchos motivos de júbilo tenía el hogar de nuestros personajes. Por una parte, el saber que se acortaba más bien el plazo para su partida. Por otro, el éxito económico del contrato, y finalmente el anuncio de la llegada de un hijo que colmaba un viejo y común anhelo. Le llamaremos Julián como su padre, decía Donata. Simpático como su madre ha de ser el Yocaya, comentaba con orgullo el futuro padre. A mediados del último mes del contrato, cuando Julián Chuquimia llegaba al socavón de la Yusca, sintió sobre su cabeza un poderoso aleteo. Era un cóndor. Tatamaico, buena suerte, pensó el obrero. Julián Chuquimia quedó predispuesto para recibir alguna grata nueva, pues entre las muchas abusiones de los trabajadores de minas se encuentra la de que el cóndor trae buena suerte, y aparentemente no tardó mucho tiempo en comprobar que también esta vez el cóndor parecía traerle la buena fortuna, porque después de dar el primer tiro observó que la veta que iba siguiendo se abría en una bolsonera de metal rico y casi puro. Al día siguiente, muy temprano, Julián Chuquimia
se dirigió a la Yusca, que era en un paraje situado a 2 kilómetros del campamento, para llegar al cual había que cruzar todo el cuerpo del látigo. El látigo es un cerro lleno de aristas. Sus piedras, hasta las más pequeñas, son afiladas como cuchillos, prontos a hincarse en la carne. Sus rocas se levantaban hostiles como imprecaciones, y sus precipicios se hunden en la negrura de los abismos insondables. Julián Chuquimia llegó a la Yusca, tanteó la firmeza de los 2 barrenos clavados en la roca que sostenían el cable de acero de 30 metros por el cual debía descolgarse para llegar hasta el socavón. Estoicamente asomó la cabeza, miró el precipicio formidable del paraje. Parecía una sola roca, lisa como un espejo, que casi verticalmente bajaba hasta el río. Chuquimia se encontró a unos 1000 metros de la cima y a 4500 sobre el nivel del mar. Se quitó las abarcas, se amarró en el cuello las herramientas y el material, y empezó a descolgarse en el abismo por el cable que se balanceaba levemente. En el fondo de la corta y oscura galería examinó detenidamente la veta y mentalmente determinó los tiros y empezó a taladrar la roca, golpeando con el barreno con un martillo de 8 libras. Cuando cercioró de que los taladros tenían la profundidad conveniente, preparó los tiros. Para efectuarlos sin peligro, tuvo que encender la mecha y presurosamente colgarse en el cable fuera del socavón, hasta que estalló la dinamita. Reinició el trabajo realizando el metal de los escombros dejados por los 2 tiros de dinamita. Fue separando el metal rico del muy pobre y de la caja que es la roca sin metal. Cerca de la noche, el minero, cargado del metal extraído en la jornada, salió del paraje. Ya entrada la noche, llegó a su casa con el espíritu ligero, entonando guaños de su tierra. Pasaron unos meses. Julián Chuquimia pudo reunir durante ese tiempo un saldo líquido de 3000 bolivianos, celosamente guardados por su compañera. Muchos motivos de júbilo tenía el hogar de nuestros personajes. Por una parte, el saber que se acortaba más bien el plazo para su partida. Por otro, el éxito económico del contrato, y finalmente el anuncio de la llegada de un hijo que colmaba un viejo y común anhelo. Le llamaremos Julián como su padre, decía Donata. Simpático como su madre ha de ser el Yocaya, comentaba con orgullo el futuro padre. A mediados del último mes del contrato, cuando Julián Chuquimia llegaba al socavón de la Yusca, sintió sobre su cabeza un poderoso aleteo. Era un cóndor. Tatamaico, buena suerte, pensó el obrero. Julián Chuquimia quedó predispuesto para recibir alguna grata nueva, pues entre las muchas abusiones de los trabajadores de minas se encuentra la de que el cóndor trae buena suerte, y aparentemente no tardó mucho tiempo en comprobar que también esta vez el cóndor parecía traerle la buena fortuna, porque después de dar el primer tiro observó que la veta que iba siguiendo se abría en una bolsonera de metal rico y casi puro. Al día siguiente, muy temprano, Julián Chuquimia se dirigió a la Yusca, que era en un paraje
situado a 2 kilómetros del campamento, para llegar al cual había que cruzar todo el cuerpo del látigo. El látigo es un cerro lleno de aristas. Sus piedras, hasta las más pequeñas, son afiladas como cuchillos, prontos a hincarse en la carne. Sus rocas se levantaban hostiles como imprecaciones, y sus precipicios se hunden en la negrura de los abismos insondables. Julián Chuquimia llegó a la Yusca, tanteó la firmeza de los 2 barrenos clavados en la roca que sostenían el cable de acero de 30 metros por el cual debía descolgarse para llegar hasta el socavón. Estoicamente asomó la cabeza, miró el precipicio formidable del paraje. Parecía una sola roca, lisa como un espejo, que casi verticalmente bajaba hasta el río. Chuquimia se encontró a unos 1000 metros de la cima y a 4500 sobre el nivel del mar. Se quitó las abarcas, se amarró en el cuello las herramientas y el material, y empezó a descolgarse en el abismo por el cable que se balanceaba levemente. En el fondo de la corta y oscura galería examinó detenidamente la veta y mentalmente determinó los tiros y empezó a taladrar la roca, golpeando con el barreno con un martillo de 8 libras. Cuando cercioró de que los taladros tenían la profundidad conveniente, preparó los tiros. Para efectuarlos sin peligro, tuvo que encender la mecha y presurosamente colgarse en el cable fuera del socavón, hasta que estalló la dinamita. Reinició el trabajo realizando el metal de los escombros dejados por los 2 tiros de dinamita. Fue separando el metal rico del muy pobre y de la caja que es la roca sin metal. Cerca de la noche, el minero, cargado del metal extraído en la jornada, salió del paraje. Ya entrada la noche, llegó a su casa con el espíritu ligero, entonando guaños de su tierra. Pasaron unos meses. Julián Chuquimia pudo reunir durante ese tiempo un saldo líquido de 3000 bolivianos, celosamente guardados por su compañera. Muchos motivos de júbilo tenía el hogar de nuestros personajes. Por una parte, el saber que se acortaba más bien el plazo para su partida. Por otro, el éxito económico del contrato, y finalmente el anuncio de la llegada de un hijo que colmaba un viejo y común anhelo. Le llamaremos Julián como su padre, decía Donata. Simpático como su madre ha de ser el Yocaya, comentaba con orgullo el futuro padre. A mediados del último mes del contrato, cuando Julián Chuquimia llegaba al socavón de la Yusca, sintió sobre su cabeza un poderoso aleteo. Era un cóndor. Tatamaico, buena suerte, pensó el obrero. Julián Chuquimia quedó predispuesto para recibir alguna grata nueva, pues entre las muchas abusiones de los trabajadores de minas se encuentra la de que el cóndor trae buena suerte, y aparentemente no tardó mucho tiempo en comprobar que también esta vez el cóndor parecía traerle la buena fortuna, porque después de dar el primer tiro observó que la veta que iba siguiendo se abría en una bolsonera de metal rico y casi puro.